Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida, y si ya nos acompañan de hace tiempo, un abrazo gigante. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que tiene a muchos de nuestros seguidores con la intriga a flor de piel. Estamos hablando de un secreto que al parecer, la madre de nuestro querido Can Yaman, Guldan Yaman, ha revelado sobre la salud de Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Unas declaraciones que han levantado cejas y encendido el debate en redes sociales y medios. Así que si quieren saber todos los detalles que se dijo y cómo ha impactado esto, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo, denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la mejor información y los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir, aunque su relación sentimental parece haber quedado en el pasado, siguen siendo dos de las figuras más seguidas y queridas en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, a nivel internacional. Sus carreras por separado están despegando de manera espectacular, y cada movimiento, cada declaración, cada detalle de sus vidas personales, es escrutado con lupa por sus miles de fans. Y es precisamente esta atención la que ha llevado a que cualquier comentario, por mínimo que sea, sobre sus vidas, especialmente si involucra a sus familias, se convierta en noticia. En esta ocasión ha sido la madre de Can Yaman, Guldan Yaman, quien ha estado en el ojo del huracán por unas supuestas revelaciones concernientes a la salud de Demet Özdemir. La noticia saltó hace unas semanas y desde entonces no ha dejado de ser comentada y analizada. Según lo que se ha reportado en diversos medios y lo que ha circulado en las redes sociales, la señora Guldan Yaman habría hecho unas declaraciones que apuntan a que Demet Özdemir habría estado atravesando, o quizás aún atraviesa, ciertos problemas de salud. El hermetismo que rodea la vida privada de los famosos, sumado al hecho de que Demet Özdemir es una persona que siempre ha sido bastante reservada con su salud y su bienestar, hace que estas declaraciones, de ser ciertas, cobren un peso significativo. Las especulaciones no se han hecho esperar. ¿De qué tipo de problemas de salud estaríamos hablando? ¿Se trata de algo pasajero o de algo más serio? ¿Por qué la madre de Can Yaman se siente en posición de hablar sobre la salud de su exnuera? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y que intentaremos desgranar a lo largo de este vídeo. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir o de su equipo sobre ninguna condición de salud específica. Lo que tenemos son estas declaraciones atribuidas a la madre de Can Yaman. Los medios que han recogido esta información suelen citar fuentes cercanas, o rumores que se han viralizado. La naturaleza de estas afirmaciones es delicada, pues se tocan aspectos íntimos de una persona. La señora Guldan Yaman, por su parte, es una figura que, aunque no está directamente en el mundo del espectáculo, es conocida por su cercanía con su hijo y su presencia en eventos públicos relacionados con él. Su opinión, su perspectiva a menudo tiene un eco importante entre los seguidores de Can Yaman y, por extensión, de Demet Özdemir. Se dice que las declaraciones de Guldan Yaman se produjeron en un contexto informal, quizás durante una conversación con amigos o en una entrevista breve donde se le preguntó sobre la actual etapa de vida de Can Yaman y, de alguna manera, salió a relucir el nombre de Demet. Lo que se habría insinuado es que Demet Özdemir ha estado lidiando con ciertos problemas de salud, o como se ha interpretado, con situaciones delicadas en su bienestar. Algunos medios han ido más allá y han especulado sobre posibles enfermedades, desde dolencias físicas hasta problemas de estrés o agotamiento, considerando las exigencias de la industria del entretenimiento. Sin embargo, es crucial ser muy cautelosos con estas interpretaciones, ya que estamos hablando de la salud de una persona, y la especulación en estos casos puede ser hiriente e irresponsable. ¿Por qué la madre de Can Yaman estaría hablando de esto? Una posible explicación podría ser el cariño y el respeto que, a pesar de la ruptura, aún podría existir entre ella y Demet. A veces las familias de las celebridades mantienen lazos de afecto, especialmente cuando los hijos han tenido relaciones serias y duraderas. Quizás la señora Guldan, al ser preguntada sobre Demet, simplemente compartió una observación general de forma inocente, sin pretender hacer una revelación de gran calibre, pero que medios ávidos de noticias han magnificado.
Otra posibilidad es que las declaraciones fueran más directas y que haya una preocupación genuina por parte de la señora Yaman hacia Demet. Lo cierto es que estas declaraciones han generado un torbellino de reacciones en las redes sociales. Los fans de Demet Özdemir, que son extremadamente protectores con ella, han salido en su defensa, pidiendo respeto para su privacidad y criticando cualquier intento de especular sobre su salud. Han recordado que cada persona tiene derecho a mantener sus asuntos médicos en privado, y que no es ético exponer estas cuestiones sin consentimiento. Por otro lado, los seguidores más curiosos, y aquellos que aún guardan esperanzas de una posible reconciliación entre Can y Demet, han visto en estas palabras una señal, una conexión que todavía existe. Es interesante analizar cómo la dinámica familiar de las celebridades puede influir en la percepción pública. La madre de Can Yaman, al ser una figura cercana a él, se convierte en una especie de portavoz no oficial en muchos aspectos. Su opinión sobre la vida de su hijo y de las personas importantes en su vida tiene un peso adicional. En este caso, al tocar un tema tan sensible como la salud de Demet Özdemir, la atención se multiplica. Además, no podemos olvidar el contexto en el que se produce esta revelación. La industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel mundial, es conocida por ser muy demandante. Las largas horas de rodaje, la presión mediática, los constantes viajes, todo esto puede pasar factura a la salud física y mental de los artistas. Si Demet Özdemir ha estado atravesando un periodo de estrés o de enfermedad, sería completamente comprensible. Lo que no es comprensible, y es lo que muchos fans están criticando, es la forma en que se ha hecho pública esta información, o al menos, la forma en que ha sido interpretada por los medios. La discreción es un valor fundamental, y más cuando se trata de la salud de una persona. Demet Özdemir, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una profesional dedicada y una persona con gran carácter. Ha enfrentado críticas y rumores con elegancia y determinación. Si tuviera algún problema de salud, lo más probable es que lo comunicaría en el momento y de la manera que ella considere apropiada, cuando se sienta lista para compartirlo. Podríamos preguntarnos, ¿qué gana la madre de Can Yaman al hacer este tipo de declaraciones? Si realmente hubo una intención de revelar algo, podría ser para generar empatía hacia Demet, o quizás para enviar un mensaje a Can sobre la importancia de cuidar a las personas que han sido importantes en su vida. O quizás, como mencionábamos antes, simplemente se trata de una interpretación errónea o una salida de tono que se ha magnificado. Lo que sí es innegable es que este tema ha servido para reavivar la conversación sobre la pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir. A pesar de que ambos han seguido caminos separados y han estado vinculados sentimentalmente con otras personas, el cariño y la admiración que muchos fans tienen por ellos como pareja es todavía muy fuerte. Cualquier mención de uno en relación con el otro, por mínima que sea, trae de vuelta esa nostalgia y esas esperanzas. En este punto es esencial hacer un llamado a la prudencia y al respeto. La salud es un asunto privado y cada persona tiene el derecho a decidir cuándo, cómo y con quién compartirlo. Los medios de comunicación y los fans, en su afán por obtener información o por expresar su apoyo, no deberían cruzar esa línea de la privacidad. Las especulaciones, por muy tentadoras que sean, pueden causar daño y generar ansiedad innecesaria. Si Demet Özdemir ha estado lidiando con algo, lo más importante es que reciba el apoyo y la comprensión de quienes la quieren, y que tenga el espacio necesario para recuperarse. La fuerza de sus seguidores, que son legión, puede ser un gran motor en momentos difíciles. Pero ese apoyo debe ser respetuoso y discreto. Por otro lado, la figura de Gülden Yaman como madre de Can Yaman también merece un análisis. A veces las madres de las celebridades pueden sentirse presionadas a responder preguntas sobre la vida de sus hijos, o simplemente expresan su opinión porque se les pregunta. Es importante recordar que ellas también son personas y sus palabras, aunque no sean intencionadamente maliciosas, pueden tener repercusiones. En este caso, parece que las declaraciones de la señora Yaman han abierto una caja de Pandora de especulaciones, y es tarea nuestra, como audiencia, discernir la información y no dejarnos llevar por los rumores infundados. Para concluir, podemos decir que las declaraciones atribuidas a la madre de Can Yaman sobre la salud de Demet Özdemir han generado un gran revuelo mediático y en redes sociales. Si bien no hay confirmación oficial sobre ningún problema de salud específico, la atención se ha centrado en la delicadeza del tema y en la importancia de respetar la privacidad. Lo que queda claro es el cariño y la preocupación que muchos fans tienen por Demet Özdemir, así como la fascinación que sigue existiendo por la relación pasada entre ella y Can Yaman.
Es fundamental recordar que la salud es un asunto personal y debemos evitar las especulaciones y los juicios. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor este tema que ha estado en boca de todos. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Creen que se está dando demasiada importancia a un rumor? ¿O creen que hay algo de verdad en todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo y valoro muchísimo cada una de sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles contenidos como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.